Le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo. Suavemente, para que esto cambie de una vez. Raúl González Tuñón, La Luna con Gatillo. La Luna con Gatillo. Una crítica política de la cultura. Buenas tardes, aquí estamos en la fresca y nublada tarde en la ciudad de Córdoba. Mi nombre es Mariano Pacheco, estoy al frente de esta trinchera radiofónica que hemos construido aquí en el Centro Cultural España Córdoba para transmitir noticias desde abajo y a la izquierda por internet, desde acá desde la Docta para el resto del mundo. Carlos Bergliafa, mi co-equiper, hoy enfermo, también él engripado, como muchos de nosotros en estos días, así que no va a poder estar con nosotros hoy acá. Iván Garzón sumándose a las redes sociales y la cámara fotográfica como los últimos jueves. Dante de Noia en la operación técnica y como siempre los dibujos del turco Diego Abu Arab, que desde Buenos Aires nos envía para que difundamos este programa. El pelado Pablo Rodríguez desde Altagracia aportando con las artísticas para el programa. Carlita Limón llegando aquí también toda emponchada para sumarse a este equipo de redes sociales, que con la presencia en estudio en el último programa de Carla Lorena Lorenzo, que se nos va hacia Buenos Aires a nuevos rumbos existenciales. ¿Me vas a dar el gusto hoy, Carla, por lo menos de saludar al aire, de decir hola, buenas tardes? Hola, buenas tardes. Carla Lorena Lorenzo, todo este tiempo acompañándonos en vivo y en directo en estudios con las redes sociales. Así que bueno, nada más decir a nuestros oyentes que siguen cada jueves la transmisión en vivo por Radio Heterogénea o que en los distintos días en que se retransmite en la radio Zumba La Turba de Córdoba o Che Barracas de Buenos Aires, ambas integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, saben que está aquí con nosotros haciendo las redes sociales. Así que, Carla, queríamos dedicarte este programa especialmente a tu partida geográfica, pero no sentimental y política. Así que bueno, esperamos seguirte teniendo presente en el equipo a través de la distancia, pero la cercanía de las redes. Y bueno, hoy tenemos un programa especial dedicado al cordobazo. Les pido disculpas, también yo todavía sigo con mi garganta un tanto perjudicada. Tenemos aquí la presencia ya de El Flaco, del FOCOF, del Frente Organizado contra el Código de Faltas. ¿Cómo anda, Flaco? Muy bien, los flacos, hoy venimos dos flacos del FOCOF. Los flacos, o sea, Martín Gómez y Germán Díaz. Bueno, entonces voy a decir El Flaco y El Flaco. Sí, si vos mirás a cuál y uno responde. Bien, perfecto. En las reuniones se presta un poquito la confusión también. Bien, los flacos acá para pensar un poco las continuidades del cordobazo, no tanto en sus rebeldías, sino quizás también en sus políticas represivas, ¿no? Que tienen que ver con esta fecha emblemática para los cordobeses, para los argentinos y para los latinoamericanos también. Tenemos también invitados a militantes de la Casa de los Trabajadores de Córdoba, vamos a ver si llegan o no, estaban confirmando ahí también. Algunos con los virus de estos días dando vueltas no sabían si iban a estar pudiendo llegar. Tenemos novedades de la campaña Trabajadora Somos, lanzada por el Encuentro de Organizaciones y un poco las luchas en torno al salario social de los trabajadores de la economía popular, y unos audios para compartir también de la movilización que se realizó en defensa de la educación pública en Córdoba, como para intentar pensar el cordobazo no en una clave solamente histórica, sino también actual. Para hablar de historia, de todos modos, en un ratito
estará en comunicación telefónica con nosotros el historiador marxista Omar Hacha, quien nos convidará un poco de sus reflexiones historiográficas, así como Jorge Chiqui Falcone, cineasta, militante, nos ha enviado un audio con su columna mensual sobre cine también dedicada al cordobazo. Y bueno, sobre el cordobazo queríamos empezar a hablar, o en todo caso a escuchar unas palabras en esta trinchera radiofónica. Es la mañana del 29 de mayo de 1969. En la ciudad de Córdoba, numerosas columnas de trabajadores parten de las principales fábricas para marchar contra las políticas de represión y ajuste económico impuestas por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. La protesta obrera también es acompañada por cientos de estudiantes universitarios que se congregan en el barrio Clínicas a la espera de las columnas trabajadoras. Mientras obreros y estudiantes ganan las calles de la ciudad, una enorme formación policial se concentra alrededor de la plaza principal para cerrarles el paso. La represión no se hace esperar. Y lo que comienza como una simple movilización termina convertida en una auténtica rebelión popular. A los estudiantes y los obreros se suman los vecinos y en cuestión de minutos la ciudad de Córdoba arde. La rebelión, bautizada popularmente como el Cordobazo, recién puede ser sofocada en la tarde del día siguiente, cuando el ejército logra ocupar la ciudad. Soplan vientos nuevos en la política argentina. Las grandes movilizaciones y la lucha popular llegaron para quedarse y anuncian tiempos de agitación, violencia y desencuentro. ¿Cómo acercarnos al cordobazo siendo que hay todo un mundo, todo un país, una dinámica social que ya no existe más? Una posibilidad es, valga el juego de palabras, la del posibilismo. Un poco pensar, digamos, en ese país del clasismo que ya no existe, en ese país que ya no está, que ya se ha ido, y bueno, a partir de ahí adaptarse a lo existente. También puede optarse por el cinismo liso y llano, hacer referencia a cuestiones determinadas, no con conceptos determinados que intenten aproximar alguna interpretación, sino con términos que no tienen nada que ver. El cinismo más exacerbado y ramplón, hablando de este tema, ha sido la referencia de Cordobazo del Desarrollo, realizada por el ingeniero Macri. Claro que se puede ser un nostálgico de buenas intenciones, pero ya sabemos, pedreado de buenas intenciones está el camino hacia el infierno. Y no se dice nada porque queda mal, claro. Hay algo de culpa en todos nosotros que nos agarra a la hora de cruzarnos con los nostálgicos, pero algo de ellos tendremos que decir. Toda referencia hacia el pasado glorioso como algo siempre mejor que nuestro presente es una postura reaccionaria. Por más que se ensalce un pasado revolucionario, cada generación debe medirse con su tiempo. Y si de revoluciones se trata, habrá que ver, de descubrir, de ensayar qué corno sería hacer una revolución en nuestra época. Sí, ya sé. Está la de la alegría, pero me temo que hablo de una revolución que se llevaría puestas todas esas sonrisas. Que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender,
clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte en tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya y tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Deciles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, estaba en el Rosarias, hoy en Tucumán. Espíritu setentista vuelve hoy, gente que no puede decir no te metas. En Neuquén resiste Sanón, lucha obrera, movilización. Los bastones acechan también vos y yo. ¡Hey! Deciles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosarias, hoy en Tucumán. Espíritu setentista vuelve hoy, gente que no puede decir no te metas. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosarias, hoy en Tucumán. Espíritu setentista vuelve hoy, gente que no puede decir no te metas. Hey. Aunque rajemos ante la superioridad del enemigo, nunca nos sentimos derrotados. Nos acordamos de una trompada, de un piedrazo, un enemigo caído, y al revivir los momentos heroicos de la lucha, nos vamos convenciendo de que, en verdad, no fuimos derrotados. Guillermo Sacomano, El Pibe. La luna con gatillo. Una crítica política de la cultura. Llenándose de palabras, el tiempo atroz, lento y veloz, se descascará. El mar oscuro en las gaviotas sale
parece desperezar. Tu boca canta tantas cosas, suave que se dispersa. Seguimos, La Luna con Gatillo, una crítica política de la cultura. Estábamos ya por comunicarnos con Omar Hacha para que salga al aire dándonos su mirada sobre la historia, y ahora desde Buenos Aires, que nos ha enviado su columna mensual de cine y política, Jorge Chiqui Falcone. El 29 de mayo de 1969, en la ciudad de Córdoba, trabajadores y estudiantes salieron a las calles para protestar contra las políticas de represión y ajuste económico que había impuesto la dictadura de Juan Carlos Onganía. La histórica jornada, conocida como el Cordobazo, marcó el inicio de la caída de ese gobierno de facto. Nunca es tarde para conmemorar aquella pueblada, rescatando el compromiso de tantos cineastas militantes que la llevaron a la pantalla, para que nuevas generaciones puedan ser testigos de los días en que el hartazgo popular hizo retroceder a las fuerzas represivas a cascotazo y barricada. ¿Acaso uno de los testimonios más ricos de dicho levantamiento, dada la heterogeneidad de sus puntos de vista autorales, haya sido la experiencia colectiva de rodaje de Argentina, mayo de 1969, Los Caminos de la Liberación? Un documental compuesto por varios cortos de 10 o 15 minutos, filmado en la clandestinidad por los directores integrantes del grupo Realizadores de Mayo: Rodolfo Kuhn, Humberto Ríos, Eliseo Subiela, Nemesio Juárez, Pablo Sir, Pino Solanas, Jorge Martín alias Catú, Mauricio Berú, Rubén Salguero, Octavio Getino, Jorge Cedrón y Enrique Juárez. La misma fue filmada de manera urgente para incidir políticamente o llamar a la reflexión al movimiento obrero estudiantil sobre las formas de lucha, pero su composición dio cuenta de diversas variantes expresivas como el noticiero, Getino, la ficción, Sir, lo pedagógico militante, Subiela, el cuento fantástico, Kuhn, o la teorización sobre el rol del ejército en el caso de Juárez. Si ello resultase necesario, algún tipo de proyección en particular puede proyectarse en conjunto o por separado, y aún alterando su orden, era la recomendación de sus autores. En aquel friso de una época convulsionada, el archivo de los noticieros televisivos, que hablaba de la barbarie de los obreros y estudiantes subversivos, fue utilizado con fines totalmente opuestos, como prueba de la barbarie del sistema capitalista. Casi paralelamente, se rodó el largometraje Ya es tiempo de violencia, concebido por Enrique Quique Juárez, fundador de la Juventud Trabajadora Peronista, JTP, expresión sindical de montoneros e integrante del Grupo Cine Liberación, que permanece desaparecido desde el 10 de diciembre de 1976, desde la única mirada posible para el realizador en ese momento, la de un militante peronista comprometido con su tiempo. La cinta se exhibió sin registro de autoría en el legendario Festival de Cine Viña del Mar 69, oportunidad en que los futuros protagonistas del nuevo cine latinoamericano se verían por primera vez cara a cara, enterrando años de balcanización cultural. El contexto descripto propició la confluencia de dos tradiciones de lucha, el peronismo y el marxismo revolucionarios. Por entonces, no era extraño que un cineasta de izquierda colaborara con uno peronista, como lo hizo Gleiser, registrando la secuencia correspondiente al happening en el Instituto Di Tella para la Hora de los Hornos, o que compartiese con todas las organizaciones revolucionarias de entonces el rescate de testimonios tan valiosos como la célebre conferencia brindada por los guerrilleros sitiados en la base Almirante Sar de Trelew, como también lo hizo el fundador del Grupo Cine de la Base. A propósito de este colega, cuando el 27 de mayo de 2002, desde el movimiento de documentalistas, obtuvimos el aval de Fernando Birri, Jorge Prelorán, Pino Solanas y otros destacados exponentes del quehacer local para instaurar esa fecha que conmemora su secuestro y desaparición en 1976
como el Día del Documentalista, un conocido crítico cinematográfico dijo ante sus deudos que Raimundo era gorila. A 40 años de su valiente sacrificio, vayan estas palabras para desagraviar la memoria de quien en su último corto, Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, homenajeara al diputado Rodolfo Ortega Peña, fusilado por la AAA, o, en consonancia con el Frente Antiimperialista por el Socialismo, que nucleaba entre otros cuadros a Armando Jaime, Simón Arroyo y Manuel Gallero, del Frente Revolucionario Peronista, Oscar Montenegro y Gregorio Flores, dirigentes obreros del PRT-ERP, y hasta la misma Alicia Eguren, viuda de Cook, del peronismo de base, difundiera clandestinamente la operación masacre del Tigre Cedrón y defenestrara como nadie a esa burocracia sindical que hoy libra a su suerte a los trabajadores cesanteados y precarizados a cambio de la caja de las obras sociales, en su imperdible filme Los Traidores, que dicho sea de paso y para limpiar su recuerdo, también reivindica al siempre combativo peronismo de las bases. Buscar y saber quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio. Ítalo Calvino, Las ciudades invisibles. Seguimos en La Luna con Gatillo, una crítica política de la cultura, transmitiendo desde Radio Heterogénea, noticias desde abajo y a la izquierda, aquí desde la Docta, por internet para el resto del mundo. Escuchábamos la columna mensual de Jorge Chiqui Falcone, cineasta, militante, recordando el cordobazo desde los productores cinematográficos, desde los documentalistas, y en comunicación telefónica con nosotros el historiador Omar Hacha. Hola Omar, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Acá, bueno, estuvimos unos minutos viendo para poder establecer esta comunicación telefónica con vos. Queríamos que puedas compartir con nosotros unas reflexiones en torno a, bueno, esta fecha tan emblemática para los cordobeses, para los argentinos, que es el cordobazo, teniendo en cuenta que vos has realizado una amplia labor historiográfica desde las izquierdas, ¿no? Sí. Mirá, creo que para comenzar me parece que habría que ubicar cuál es el sentido que se le otorga al cordobazo en los trabajos históricos, que por supuesto no pueden ser reducidos a una sola expresión, ¿no? Porque siempre hay muchas versiones. Pero en todo caso, creo que en las predominantes, el cordobazo emerge como un momento de ruptura, ¿no? De cuestionamiento de la dictadura de Onganía, una dictadura que decía que no tenía plazos, sino que tenía objetivos, es decir, que iba a durar todo lo que requiriese para lo que en sus términos era ordenar la Argentina, entonces situarla, digamos, en un marco capitalista de normalidad democrática, ese era el objetivo, pero sin plazos, ¿no? Y lo que el cordobazo viene es a romper esa arrogancia, ¿no? Militar y de las clases dominantes que creían que podían imponer indefinidamente su dominio. Ahora, el tema es que una vez reconocido eso y la novedad del cordobazo, aparece como parte de un proceso de radicalización, de politización, políticas que van a terminar en el golpe militar de 1976, ¿no? Y entonces el gran debate es a qué dio paso o qué época abrió el cordobazo, ¿no? Entonces me parece que impera una visión de que comenzó un momento oscuro, ¿no? de la historia nacional, porque se dio lugar a un proceso de radicalización política y de militarización que finalmente terminó en ese fin, digamos, siniestro de la dictadura militar. Me parece que hoy uno de los desafíos del pensamiento histórico es, yo diría, abrir el cordobazo y mostrar las diversas posibilidades que en ese momento se expresaron y que probablemente podían haber tenido otros desenlaces.
Bien, Omar Hacha, vos has trabajado, como decíamos recién, sobre una construcción de una historiografía crítica desde las izquierdas. Estamos en un momento muy particular de la Argentina, de Latinoamérica, respecto de, bueno, lo que se puede denominar, para decirlo de manera muy simple, ciertos avances de las derechas, aunque amerita complejizar esos análisis, pero para entendernos. Pero venimos de una década larga de gobiernos que se autocalificaron de distintos modos, pero que podríamos caracterizar, bueno, como gobiernos más o menos progresistas, ¿no? En ese afán, digamos, progresista, hubo una suerte de revisionismo histórico que fue, digamos, como una especie de volver a cierto revisionismo de los 70, ¿no? En algún modo, pero adaptado un poco a las condiciones democráticas, entre comillas, actuales. ¿Cómo ves vos, no tanto una crítica quizás a esos trabajos, a esos emprendimientos en la televisión, en la radio, en el mundo editorial, de revisionismo histórico, sino cómo ves vos quizás más particularmente el nivel de producción historiográfica, crítica desde las izquierdas, digamos? ¿Cómo ha sido en estos años o qué desafíos se nos presentan? Me parece que hay un avance interesante en el proceso de darle mayor densidad histórica y política a este periodo, ¿no? El periodo del 69 al 76, el que inaugura el Cordobazo, por ejemplo. Respecto de ese debate que yo te señalaba en torno a una imagen demasiado unilateral que subraya la militarización y la clausura, ¿no?, de la política en las izquierdas, y las izquierdas en el sentido general, ¿no?, que van, digamos, de las izquierdas marxistas a las izquierdas peronistas en con muchos vasos comunicantes, ¿no?, que había en la época, porque empiezan a analizarse otros fenómenos que exceden largamente esa dimensión militar, no porque esta no haya existido, sino porque también había militancias vinculadas con lo sindical, con lo cultural, con lo barrial, con lo social, ¿no? Entonces, reconociendo la multiplicidad de activismos que estaban conviviendo y disputando, en muchos casos, la orientación de un proceso de transformación, ¿no? Con lo cual, no solo se brinda una imagen mucho más rica del periodo, sino también mucho más abierta y donde vuelven a recuperar un papel protagónico los agentes, o sea, las personas, los grupos, los sectores que estaban actuando en esa época. Entonces ya no es entonces un periodo cerrado, clausurado, de militarismo que va a llevar al exterminio, sino que más bien es un momento de disputa y de enorme complejidad. Y creo que en ese sentido los trabajos históricos contribuyen a enriquecer la memoria política. Claro, estamos en conversación telefónica desde Buenos Aires, nos está atendiendo Omar Hacha, miembro del comité editorial de Herramienta, revista de crítica y debate marxista. Entre otros libros, Omar Hacha ha publicado Crónica sentimental de la Argentina peronista, La Nación Futura, Freud y el problema de la historia, Las huelgas bancarias de Perón a Frondizi, Historia crítica de la historiografía argentina, el volumen 1 justamente dedicado a las izquierdas en el siglo XX, y también ha publicado un bello libro que es dedicado a la generación intelectual, la nueva generación intelectual que se esbozaba allí hace unos años, había emergido o estaba emergiendo en torno a momentos de condensación política como fueron diciembre de 2001. Omar, pasado ya más de una década de aquel episodio y unos cuantos años desde que publicaste ese libro, ¿alguna de las hipótesis que estabas, digamos, esbozando allí respecto de la emergencia, digamos, de una intelectualidad crítica no ligada al obrerismo marxista más clásico, no ligado al populismo, sino quizás a la emergencia de nuevos movimientos sociales o de dinámicas de nuevas izquierdas? ¿Cómo te parece que ha quedado, digamos, esa situación hoy? ¿Seguís sosteniendo un poco esas hipótesis del libro? ¿Las has revisado críticamente? ¿Qué podrías comentarnos un poco, teniendo en cuenta esto, que tu labor, digamos, como historiador no se reduce, digamos, a la academia ni a una perspectiva historiográfica, sino que has trabajado desde una perspectiva crítica e intelectual mucho más amplia? Mira, creo que el saldo es ambivalente, porque por un lado creo que hay un balance que hacía en ese libro del 2008, donde yo decía que con el 2001 se había
cerrado una época intelectual en Argentina, ¿no? Que es el modo en el cual digamos, la política es pensada por los intelectuales, en el sentido de que de entre el año 1983, que es el retorno a la democracia con Alfonsín, se había planteado una agenda. ¿Cuál era la agenda esa de los intelectuales básicamente de izquierda? Era reconfigurar el pensamiento crítico, alejarlo del paradigma de la revolución, de la transformación social, anticapitalista, en cualquiera de sus orientaciones, ¿no? que se habían planteado en los años 70. Entonces, alejarse de los años 70 y, digamos, construir una agenda ochentista del pensamiento crítico en torno a ciertos valores como democracia, gobernabilidad, Estado de Derecho, ¿no? Que tenían que ser parte del pensamiento fundamental de la izquierda, deshaciéndose entonces de términos que empezaban a ser problematizados muy radicalmente, como revolución, violencia, cambio social radical, etcétera. Me parece que efectivamente esa agenda ochentista está caída, está cerrada. Me parece que hoy no produce nuevas ideas. Basta escucharle a Beatriz Arlo hoy hablar para darse cuenta de hasta qué punto ya es para ella imposible pensar nuevas ideas. Y sin embargo, si bien se cerró ese ciclo, hoy no estoy del todo convencido de que haya emergido con claridad una nueva generación intelectual. Me parece que eso hoy está abierto todavía, me parece que es una tarea por venir y que son las generaciones más jóvenes las que van a llevar adelante esa tarea. ¿La tarea cuál sería? Sería de refigurar un pensamiento y una acción intelectual desde la izquierda que esté a la altura de los desafíos de la época. Bien, y en relación a eso quería por último preguntarte, Omar, un poco si no considerás que hay una especie de cierto afán memorialístico que nos ha quedado de la década ganada, como se dice, un poco más como mochila que como desafío para trazar genealogías con experiencias del pasado, o si por el contrario te parece que es positivo o que es un elemento, digamos, que juega a favor del pensamiento crítico, esta insistencia, digamos, en las políticas de la memoria de la década pasada. Mirá, yo había señalado previamente que en algunas interpretaciones sobre los años 70 había una mirada demasiado unilateral, donde se condenaba a la década de 70 como un momento de violencia y básicamente de locura, ¿no? Efectivamente, como vos decís, en los últimos 15 años hubo una recuperación de otra memoria, una recuperación que quiero decir fue avanzada ya en los años 90 por algunas organizaciones, pienso en la agrupación Hijos, por ejemplo, ¿no? Que replanteó el horizonte de ideas y de prácticas de los movimientos de derechos humanos, pero bueno, es cierto que con el kirchnerismo hubo otra política de la memoria, donde me parece que hubo en un sentido diferente a aquella crítica ochentista, hubo una celebración acrítica, o sea, libre de crítica de esa memoria de los 70, ¿no? Entonces, una mirada edulcorada de la juventud, del activismo, de la militancia, y yo creo que es preciso encontrar un tercer camino, ¿no? Un tercer camino que vada tanto la demonización de la época como otra que termine edulcorándola, porque creo que a la vez y paradójicamente es una vía que lleva a una despolitización, ¿no? Cuando hay una mirada demasiado encantada con la época, se pierde pensarla políticamente, se pierde pensarla en sus contradicciones, en aquello que todavía es válido y en aquello que todavía no es válido, y me parece que esa es una tarea todavía que está pendiente, ¿no? Bien, en conversación telefónica con La Luna con Gatillo desde Buenos Aires, el historiador marxista Omar Acha, compartiendo sus reflexiones sobre el cordobazo, pero también sobre las políticas de la memoria, sobre la historiografía crítica de izquierda y sobre los desafíos de una intelectualidad crítica en la actualidad. Omar Acha, te agradecemos la comunicación y sabiendo que has trabajado arduamente sobre el tema del peronismo, nos gustaría quizás en otro programa volver a conversar con vos telefónicamente y que podamos
repensar un poco la actualidad del peronismo revisitando un poco su historia, si estás de acuerdo. Por supuesto, por supuesto. Muchas bueno, gracias. te agradecemos mucho entonces la comunicación y te mandamos un abrazo grande acá desde la ciudad de Córdoba. Un abrazo grande para todos. Chao. Bueno, en comunicación telefónica decíamos Omar Hacha en La Luna con Gatillo, una crítica política de la cultura. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro. Acabar el siglo y aún habrá explotadores en el mundo. Prepare el olfato por si llega ese día, muchacho, y no te cargues de pena si sucede. Se puede comenzar de nuevo. Aníbal Jarkovsky, Rojo Amor. Seguimos desde el Centro Cultural España Córdoba transmitiendo en vivo noticias desde abajo y a la izquierda por internet para el resto del mundo. Esto es La Luna con Gatillo. Recién nos comunicamos con Omar Hacha, historiador marxista, que nos habló un poco desde Buenos Aires en este especial del Cordobazo que estamos realizando en el día de hoy. Mi nombre es Mariano Pacheco, estoy a cargo de la conducción de este programa hoy solo porque Carlos Bergliafa se encuentra engripado, Dante de Noia en la operación técnica como cada jueves, Carlita Limón aquí agitando las redes sociales en estudio junto con Iván Garzón y Carla Lorena Lorenzo, ya cebando mate, ya despidiéndose de la ciudad de Córdoba rumbo a nuevos devenires existenciales en la ciudad de Buenos Aires. Este programa también se retransmite por Radio Che Barracas de Buenos Aires y Zumba La Turba de la ciudad de Córdoba, ambas integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Dedicamos este programa al Cordobazo, un poco pensando en este nuevo aniversario del 29 de mayo que se cumple este domingo y pensando en que necesitamos de la historia, claro que sí, pero también que necesitamos de ciertos olvidos, dejarle un poco de espacio a la invención en el presente. Si los grandes momentos y las grandes figuras del pasado, pongamos por caso a Agustín Tosco,
pongamos por caso el 29 de mayo de 1969, si esas figuras y esos momentos nos aplastan, no nos sirven. Solo deberían ser tenidas en cuenta si sirven para inspirar nuevos soles, nuevas rebeldías. Tal vez haya que pensar que hay más agustines entre los adolescentes y jóvenes que se toman en serio la lucha por la educación pública en la Argentina de hoy. Quizás haya más potencias subversivas en las doñas que cortan calles y se movilizan reclamando salario social para sus trabajos realizados en el marco de una economía popular tenida por la precarización. Sí, la herencia neoliberal, pero también la de los empoderados de ayer. Que en tantos supuestos homenajes, ¿no?, que hay dando vueltas a Tosco y al Cordobazo. Estamos en un momento complejo, lo sabemos. En un momento en el cual al ingeniero no lo votó solo la clase dominante, sino muchos de nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, familiares. Ya lo sabemos. Ahora resta ver si lo que sigue es el juego respetuoso de los consensos o si por el contrario estamos dispuestos a quebrar los consensos de la época. Ahí encontraremos puntos de contactos auténticos con el Cordobazo, seguramente. Seguimos en La Luna con Gatillo, una crítica política de la cultura. El Gordo y el Flaco es un clásico de la cultura universal. Pero en este momento nos encontramos con el Flaco y el Flaco. ¿Podés creer vos? Hola, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo andan? Los Flacos del FOCOP, Frente Organizado contra el Código de Faltas, en su columna aquí de Movimientos Sociales en esta trinchera radiofónica. Yo, peatón, me digo con el pecho golpeado por las humillaciones sucesivas del día. Digo que yo me digo, hay que hacer algo, viejo. Antes que venga el cáncer y te deje en la vía. Hay que hacer algo pronto y aquí, sin ir más lejos. Hacer, no sé qué cornos, empezar la podrida. Porque ya no llego ni con la lengua afuera si no empiezo estas cosas de enderezar la vida. Aquí y ahora mismo digo, sin dar más vueltas, asumiendo la bronca feroz de cada día. Esto es un fragmentito de un poema de Armando Tejada Gómez que te agita a que hagas algo, que rompas con la inmovilidad. Y más o menos así surgió el Frente Organizado contra el Código de Faltas. Viste que por lo general algunos movimientos, algunos procesos organizativos surgen por una coyuntura en particular y después te das cuenta que la cosa era mucho más grande y se constituye algo que perdura en el tiempo, ¿no? Y más o menos así nos pasó a varias organizaciones y varias personas que en un momento, en el año 2012, escuchamos con cierta preocupación cuando José Manuel de la Sota anunciaba que iba a castigar con cierta dureza los cortes de calle, el uso de pirotecnia y demás, todos métodos de lucha de las organizaciones populares. Entonces dijimos, bueno, dijo que iba a reformar el Código de Faltas castigando eso, y nosotros dijimos, bueno, no podemos, en lo posible, no permitirlo y de última no quedarnos callados ante esto, hagamos algo. Hicimos un llamado gigantesco a toda la militancia y todo quien se siente interpelado por eso, y en ese contexto surgió el FOCOF, el Frente Organizado contra el Código de Faltas. Bien, que siga en pie más allá de que ahora se denomina Código de Convivencia, ¿no? Para aclararle a los oyentes. Exactamente, sigue en pie a pesar de eso. Actualmente... Claro, si bien el código, la reforma del código de faltas, ahora que se llama Código de Convivencia, nos reunió en 2012, el avance del accionar represivo de la provincia y también de la nación nos llevó a repensar nuestros objetivos y estrategias. Y también la composición del frente fue cambiando. Entonces, si bien nos encontramos en torno a esa coyuntura, el paso del tiempo nos hizo replantear, digamos, nuestros objetivos y estrategias. En primer lugar, empezamos a entender que más allá de los diferentes gobiernos y de las políticas represivas que desarrollan, hay una relación que no se puede soslayar entre el Estado capitalista, heterónomo y patriarcal y la represión. Esto es muy comprensible. Para sostener un sistema de desigualdad económica y social, para garantizar el orden en una sociedad excluyente, es necesario disciplinar a los sectores que pueden aspirar o aspiran a modificar de alguna manera este estado de cosas. En este sentido, nuestra orientación como frente contra el avance represivo no se restringe únicamente a enfrentar y denunciar acciones específicas de los gobiernos provincial o nacional, como fue entonces, por ejemplo, en el 2012 la reforma, sino que se enmarca en la lucha que mantenemos junto a nuestras organizaciones de base o políticas contra el sistema capitalista y el patriarcado y la cis heteronorma que nos explota, nos excluye y nos mata todos los días. Por otro lado, habría que señalar que a la policía no es que sencillamente se le vaya la mano, ocasionalmente, sino que el accionar represivo es su función principal. Y en este sentido, la institución policial, como parte del aparato del Estado capitalista, opera como el brazo armado de los sectores dominantes de la sociedad.
que son los que detienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Legítimo desde una legitimidad clasista. Del sistema, burguesa, claro, ¿no? exactamente. Bueno, en este sentido también nos parece importante marcar que no solamente se monta un aparato represivo para evitar que quienes nos queremos rebelar contra el sistema lo hagamos, sino para la reproducción misma del sistema. Por ahí hay muchas personas que no asumen conscientemente un deseo de un cambio revolucionario, pero que son algún estorbo para la reproducción del capital y que eso, las reprimen igual. No hace falta ser zurdo para que te repriman, hace falta quizás que el capital necesite desarrollarse y entonces sacarte de tu tierra, por más de que vos hayas votado a Macri, pero si estás en un lugar donde Gama quiere hacer un negocio inmobiliario, te van a sacar igual, por más que sea el más capitalista de todos, ¿no? Claro, recién pensaba un poco en esto que estamos tratando de realizar hoy como homenaje al cordobazo, pensándolo en una clave actual, que una gran diferencia es que quizás la represión más de los 60 y de los 70 estuvo central, no exclusiva, pero sí centralmente concentrada sobre aquellos sectores políticos que se movilizaban, que luchaban por un cambio. Y hoy quizás pensando en que estamos escuchando los gardelitos de fondo y pensando en que el código de faltas muchas veces lo que hace es verduguear o bueno, agarrársela con aquellos pibes que quizás solamente salen a dar una vuelta o pasear por el centro o que tienen una vestimenta que al policía no le cae bien, digamos, como que hay una complejidad ahí que tiene que ver con la criminalización de los jóvenes y de los jóvenes quizás pobres y rebeldes, ¿no? Rebeldes no en un sentido de que van contra el sistema, sino de quizás rebeldes de que no se adaptan a las normas que este sistema impone, un poco pensando en eso que decían recién. Sí, por ahí rebeldías más espontáneas, más desorganizadas. Obviamente que cuando intentás superar ciertos límites, la represión va a actuar sí o sí, pero quienes estamos organizados, no sé si sorprendentemente, pero es una conclusión que hemos sacado a lo largo del tiempo, quienes estamos organizados tenemos como mejores posibilidades de poder zafar de esa represión y de poder enfrentar, hemos generado esas herramientas. Por ahí no sé, un pibe que simplemente hasta hace un par de meses estaba tomando una birra en la calle, no podía hacerlo y esa simple acción ya está, era una acción individual o con un amigo y punto. Por ahí acciones políticas que van, que hacen un daño mucho mayor quizás al sistema o lo intentan, al tener un respaldo organizativo y una solidaridad de muchos otros espacios, nos da cierto campo de fuerza, nos protege un poquito del brazo armado del Estado. Lo cual habla también, por otro lado, y en contraste, digamos, tristemente, de la precariedad, digamos, de la situación de vulnerabilidad de quienes no están contenidos, digamos, por eso una de las tareas del FOCO también es aportar algún tipo de contención en todos estos casos, de gente que incluso muchas veces, por sencillamente estar por fuera del espacio geográfico de la sociedad que se supone le corresponde, terminan siendo víctimas del accionar represivo de la policía. Por ejemplo, voy a contar una cosa muy pequeña, una experiencia mía, cuando me aplicaron el código de faltas por tomar cerveza, un mes antes de que eso dejara de regir, en el Paseo de los Artesanos, cuando nos liberaron a varios que estábamos ahí en la UCA, nos dijeron, no los quiero volver a ver por el centro, ¿no? El mensaje de la policía es muy claro, los chicos de los barrios no tienen que estar por el centro, independientemente si son activistas o no, digamos, es más una cuestión de estratificación de la sociedad según la clase, la raza, etcétera. Siguiendo con esa línea, yendo a los momentos más tristes quizás que nos ha tocado sufrir como sectores organizados del pueblo en cuanto a la represión, podemos nombrar, por ejemplo, en los últimos años el caso de Darío y Max, el caso de Cristian Ferreira o de Mariano Ferreira, como así, una represión dirigida hacia un sector organizado, pero también podemos nombrar el caso de Luciano Arruga, el caso de Walter Bulacio, el caso de... Ay, no me sale de la renga. El pibe que mataron ahora. Ismael Sosa. Y a un montón más que es simplemente eso, como... Hacía falta matar un pibe, digamos, y no tenía un colchón, un respaldo organizativo que haga que eso se sepa, se denuncie y se batalle, como sí el caso de por ejemplo, David y Maxi, que está bien, Valde sigue haciendo lo que está haciendo, pero Franchotti está en cana, Leiva también. El caso de Mariano Ferreira, ahora retrocedió un poquito en la causa, pero Pedraza estuvo condenado a perpetua. Eso ahí tenemos como una pequeña ventajita de estar organizados para enfrentar esa represión. Que obviamente, eso, está todo preparado para que si nosotros avanzamos un poquito más,
nos quieran cortar la cabeza. Entonces tenemos que también avanzar un poquito más en los métodos de autodefensa, en estar más organizados, preparados, conscientes y ser muchos más. En ese sentido, dice el FOCOF se planteó y se plantea hasta ahora algunas estrategias, algunos caminos para hacer. Claro, tenemos 3 ejes. Igual yo quería decir una cosita más en relación a lo que decía Mariano recién de la diferencia entre el contexto de la represión en el cordobazo en la década de los 70, digamos, de ahora, caracterizada en los 70 por la predominancia del activismo político, incluso, digamos, revolucionario y guerrillero muchas veces. Habría que decir que el retorno a la democracia en todos estos años no ha significado de ningún modo, podríamos decir, el fin de la represión por parte del Estado. Por el contrario, digamos, el avance jurídico y muchas veces de hecho también de facto de la represión parece tender no solamente un puente entre 2 momentos de la historia, sino también un puente a ambos lados de la famosa grieta que parece que atraviesa la sociedad. Porque década antes, la década que inicia ahora, podemos enumerar, digamos, leyes, por ejemplo, la ley interterrorista pertenece al periodo kirchnerista, pero inmediatamente asume Macri y tenemos un protocolo de seguridad, acuerdos con la DEA norteamericana para regular el narcotráfico, etc. Así que parece que la represión es como lo que reúne, digamos, genera consenso, por lo que vemos, entre las clases dirigentes. Sí, los gobiernos pasan, las leyes represivas quedan, ¿no? Es un lema famoso que retomaba también nuestro amigo Esteban Rodríguez Alzueta la semana pasada cuando lo entrevistamos por la publicación de su último libro, La máquina de la inseguridad. Esteban Rodríguez Alzueta, abogado, investigador social, con preferencias bastante cercanas al gobierno que se ha ido y que sin embargo dice en términos de seguridad la década pasada es una década perdida. Pensando un poco en estas relaciones entre la música que escuchamos de fondo, las situaciones de el código de faltas en la provincia de Córdoba y un poco esta cuestión de aspectos, de circulaciones, de tránsitos. Hay algo con el rock que ya desde los años de la dictadura viene siendo que está ligado a una rebeldía que fue canalizando cada vez más contingentes masivos de jóvenes. Es decir que, a diferencia de los 70, desde la dictadura en adelante el rock estuvo mucho más ligado a las rebeldías, ¿no? Y como decías, el caso de Ismael Sosa, bueno, el de Walter Bulacio, está íntimamente ligado a una acción represiva del Estado, de las fuerzas policiales, contra los rockeros, para decirlo de algún modo sencillo, ¿no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, el cuarteto en Córdoba? Porque si bien este programa, como se darán cuenta, tiene preferencias por el rock y por el punk rock, imagino que los chicos que son detenidos por el código de faltas escuchan quizás más cuarteto que rock, ¿no? Sí, justamente cuando te escuchaba la introducción que estabas haciendo, te iba a decir que más que contra los rockeros es contra los pibes que salen a divertirse. Y obviamente no a un boliche del Chateau, sino a algún lugar más popular, más eso que tenga que ver con las bellas tradiciones de alegría y diversión que hemos cultivado generación tras generación en las barriadas populares. De fondo estamos escuchando Callejeros, ahora no Gardelitos, y aprovecho para pronunciarme, al menos de modo personal, y ya vamos a sacar la posición orgánica del FOCOF para pedir la absolución a Callejero, y una vergüenza absoluta que el Pato Fontané esté en cana y el resto de la banda por cantar, digamos. Y eso también habla de la represión hacia la cultura y hacia la juventud que se moviliza para pasarla bien un rato. Así como está Ismael Sosa, así como está Walter Bulacio, también hay muertos en bailes de cuarteto. Y hay situaciones, por ejemplo, no me acuerdo tampoco el caso, que llegó al FOCOF una denuncia de que fue un enfrentamiento entre bandas en realidad, pero que la policía estaba en el lugar y liberó todo y demás. Y lo que pasa ahí es eso, que la cana los apretó a la familia no se animó a seguir denunciándolo porque no sentía ese respaldo del que hablábamos antes. Y sí, vos vas al baile, por ejemplo yo soy ir al Sargento Cabral, y el control que te hacen todo el tiempo, cómo te permanente. Sacan a los pibes todo el tiempo, así de forma violenta, y que no sabes a dónde van después. Siempre está si sacan a algún amigo tuyo, está el miedo de
bueno, hay que seguirlo hasta donde se pueda para asegurarnos de que esté bien, de que llegue a su casa y demás. Me parece que tiene que ver con eso, es una represión contra los sectores populares, independientemente de los consumos culturales a los que estén independientemente del acostumbrados. palo que sean, es una cuestión de clase, así bien clara. De hecho, en cierta época, en la época del abasto, que me parece que de alguna forma ya pasó, convivían, ¿no? Los espacios del rock más metalero, del Claro. punk rock y del cuarteto, ¿no? Ahí en el abasto, y la policía los levantaba a todos por igual. Pegaba todo, sí. Bien, estamos en conversación aquí en estudio con El Flaco y El Flaco, ambos militantes del Frente Organizado contra el Código de Faltas. Pueden buscarlo en Facebook así como Frente Organizado contra el Código de Faltas. Van a ver ahí un cartelito rojo que dice tu código mata y de fondo unos policías deteniendo a unos jóvenes. Han tenido una labor en determinado momento muy activa a través de las redes sociales, ¿no? Les llegan a veces cuestiones de denuncias o se activan campañas para tratar de liberar a algún chico que está detenido arbitrariamente. ¿Cómo manejan esa relación entre denuncia, activismo y redes sociales en un contexto en el cual cada vez más jóvenes tienen acceso a redes sociales? Sí, las redes sociales están siendo una herramienta que estamos viendo la forma de aprovecharlo mejor de lo que lo venimos haciendo hasta ahora, porque ninguno es un especialista, digamos, sino es como, bueno, ¿quién tiene tal tiempo para estar más o menos frente a la compu a tal hora para ir revisando lo que llega? Pero no está tan ordenado como nos gustaría. Sin embargo, llega información. Y nos gustaría justamente por eso, porque llega mucha información todo el tiempo y porque es una herramienta hiper valiosa en esto de que lo más efectivo que hemos conseguido hasta ahora es cuando hay más presión y cuando hay más personas que pechan por algo, como puede ser la liberación de una persona que esté detenida recientemente. El hecho de poder publicar eso hace que se replique y que esa información llegue a muchos lugares, entonces la comisaría está repleta de llamados por teléfono de golpe, la comisaría, la fiscalía, las personas que nos parece que son quienes pueden destrabar la situación. Y sí ha acelerado procesos que, muchas veces los compañeros abogados nos decían, legalmente ya estaba todo, nada más faltaba que los tipos tomen la decisión y la movilización en la calle, los llamados y demás. Termina catalizando la maldita decisión. Claro. O sea, muchas veces la capacidad de accionar discrecional de la policía opera en los dos sentidos, cuando te detienen y cuando te largan, y muchas veces la organización, digamos, la información y el apoyo, digamos, de los familiares y organizaciones cataliza, digamos, que las cosas se den, por lo menos dentro de los marcos legales esperables, porque, repetimos, o sea, la policía muchas veces, dentro de esos marcos, se corre bastante. Claro, ¿y qué pueden recomendar, digamos, si alguno de nuestros oyentes o quienes escuchen después el audio del programa pasa esta situación, te detienen arbitrariamente? ¿Cómo, está el Facebook del FOCOF, pueden mandar un mensaje? ¿Y qué recomienda hacer el FOCOF? Y cuando te detienen a vos, es bastante poco lo que puedes hacer porque ya está, eso te tiene detenido. Es más lo que puede hacer alguien que presenció la situación o alguien que se enteró. Igualmente sí tenés ciertos derechos que está bueno saberlo, eso de que tenés derecho a comunicarte a pedir que te den un llamado, muchas veces negado, que tenés derecho a apelar la sentencia que te dan, y que hay distintas vías para hacerlo, que no necesariamente tenés que hacerlo delante del policía, sino que puede ir a la unidad judicial, que es la que está al lado de la comisaría, y hay un montón de cosas. Lo que podemos recomendar así para los que estén más interesados en el tema es que entren, además de la página del FOCOF, pueden entrar a la página de la Marcha de la Gorra, donde está el kit de resistencia, que están las nuevas herramientas sobre el nuevo código de convivencia, muy, muy detallado y es bastante interesante. Y después volver a decir lo que dijimos recién, es la velocidad en la acción es muy importante. Las primeras horas son fundamentales, es la diferencia entre que un detenido sea simplemente detenido o detenido y golpeado, o detenido y maltratado, torturado o hasta desaparecido en el peor de los casos. Entonces, si a alguien le pasó algo, si viste alguna detención, actuar en el momento, en lo posible no actuar solo, y siempre para poder actuar, ya sea en términos legales o en términos de denuncia política, tener la mayor cantidad de datos precisos posibles. Entonces, si decimos, vi una detención a un pibe en el centro a la tarde, no sirve, no es una denuncia, digamos. No sirve. Si tenés que tener los datos del patrullero, a qué hora era, cuántos policías intervinieron, a
qué persona detuvieron, si tener los datos mejor, sino describirla lo más posible, en qué calles, porque si sabes en qué lugar fue la detención, sabes qué comisaría estaba actuando, si sabes qué comisaría estaba actuando, sabes qué móviles estaban ahí y qué oficiales estaban actuando en ese momento. Entonces, eso, para cualquier, ya sea una denuncia, sea un habeas corpus, o simplemente sea la difusión para que la gente active o alguien busque a la persona, además, la mayor cantidad de precisión en los datos. Bien, si estás escuchando, entonces la indiferencia es el peor amigo de estas situaciones. Si ves que están deteniendo a alguien, si ves que la policía está maltratando a un pibe, quizás no te metés en el momento, pero no tomes como lema el no te metás. Agarrá, anotá, como dicen acá los chicos del Frente Organizado contra el Código de Faltas, anotate en una libreta, en el celular, en donde puedas, el número de patente de ese móvil policial, cuántos policías intervienen, qué está pasando, y poné a circular esa información. Ya lo dijo Rodolfo Walsh, la mejor forma de quebrar el terror que surge de manera vertical por las políticas represivas del Estado es la solidaridad que se teje a nivel horizontal. Estamos en conversación aquí en estudio con dos militantes del FOCOF, del Frente Organizado contra el Código de Faltas, que en su columna mensual de movimientos sociales aquí en La Luna con Gatillo vienen a compartir un poco sus experiencias, sus reflexiones y también sus propuestas y sus proyecciones. Bueno, ahí retomamos entonces la introducción que había hecho el otro flaco al principio. Podemos decir que tenemos 3 ejes según los cuales ordenamos nuestra lucha antirrepresiva. Vamos a ser rápido. El primero sería la formación y difusión de herramientas antirrepresivas, en parte es algo de lo que estamos haciendo acá. Una de nuestras tareas principales como Frente contra el Código de Faltas es contribuir al conocimiento, la visibilización y denuncia de las políticas represivas y la confección y difusión de herramientas contra ellas. Sin ser una garantía absoluta, como remarcaba recién el flaco, por el grado de discrecionalidad e impunidad del accionar de la policía, estas herramientas brindan cierta orientación para saber cómo reaccionar, qué hacer si te detiene la cana o intenta hacerlo, como así también medios para la acción conjunta. Esto lo hacemos produciendo materiales como instructivos orientadores, como el kit que mencionaba también recién el flaco, que está en la página de la Marcha de la Gorra, dando talleres en colegios, en cooperativas, etcétera, compartiendo nuestra experiencia y también el saber de nuestro equipo jurídico que nos acompaña, con lo que pretendemos contribuir a la defensa de los sectores populares criminalizados día a día. El segundo eje de nuestra acción es un marco político interpretativo de la situación represiva. Como habíamos dicho al principio, no se puede entender la represión contra la que luchamos si la pensamos como algo aislado o puntual. En este sentido, también orientamos nuestra lucha a afinar nuestra comprensión del funcionamiento del Estado capitalista para ofrecer un marco interpretativo de la represión como parte constituyente del Estado. Y el tercer eje es el desarrollo de medidas concretas. Esto lo constituiría el proponer y llevar adelante acciones que contribuyan a canalizar el descontento que va generando el accionar represivo. Marchas, concentraciones, movilizaciones, intervenciones artísticas, etcétera, etcétera, tratando de priorizar la coordinación con otros compañeros y organizaciones dentro de un marco ideológico amplio. Queremos aportar para que el descontento devenga organización y lucha, porque solo así se puede enfrentar de algún modo la represión. Y estos 3 ejes de alguna manera se enmarcan en una perspectiva de empoderamiento de los sectores populares, característica de la nueva izquierda, por otro lado, de la que muchos de nosotros provenimos. En efecto, los 3 ejes apuntan al poder popular. Conocer el funcionamiento específico de la represión, comprender el porqué y para qué de ella, y realizar acciones de resistencia y de lucha. Son pasos que nos acercan a plantearle cara de alguna forma a la situación. Bien, el Frente Organizado contra el Código de Faltas en su columna mensual de movimientos sociales de La Luna con Gatillo. La policía te espera en una esquina cualquiera. No puedo ir a bailar, no puedo ir ni a cagar. Siempre están vigilando, siempre están sospechando. Y los vecinos que miran y la patota en la esquina.
Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa. Y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral. Peter Brook. La luna con gatillo. Una crítica política de la cultura. Seguimos en La Luna con Gatillo aquí desde el Centro Cultural España Córdoba, transmitiendo noticias por internet desde abajo y a la izquierda, acá desde la Docta para el resto del mundo. Mi nombre es Mariano Pacheco, estoy a cargo de la conducción de esta trinchera radiofónica en la que está Carlita Limón, Iván Garzón agitando las redes sociales, Dante de Noia en la operación técnica como siempre y Carla Lorena Lorenzo en su último programa aquí en estudio, antes de partir hacia Buenos Aires, ya cebándonos unos mates en esta tarde fría cordobesa. Acabamos de terminar la columna de movimientos sociales junto a militantes del Frente Organizado contra el Código de Faltas en este especial cordobazo que estamos realizando en el día de hoy, jueves 26 de mayo, previo al 29 aniversario 47 del cordobazo, donde hemos contado con la presencia a través de las redes de Jorge Chiqui Falcone con su columna de cine y política dedicada a los documentalistas y al cordobazo. Hemos contado con las palabras de Omar Hacha, historiador marxista, pensando un poco la historiografía crítica de izquierda y los desafíos de la actualidad. Y no queríamos dejar de mencionar algo que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la actualidad de las rebeldías, de las luchas y de las esperanzas que quizás podríamos graficar en esa imagen simbólica de los estudiantes y los obreros en las barricadas en el año 69. Ahora, para que no quedemos en un hecho nostálgico, para no quedarnos en el pasado como mero pasado, vamos a escuchar un audio de algo que tiene que ver con nuestra actualidad, que nos involucra, porque tiene que ver con la educación pública en la provincia de Córdoba. Bueno, la marcha es una unión que me parece que viene a producirse por este desgaste que estamos teniendo en los diferentes espacios educativos, sobre todo en la educación pública, de organizarnos, de reclamar, de pedir respuestas y no recibirlas. Ahora está la Universidad Provincial de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba y las escuelas públicas de la provincia de Córdoba. Nosotros específicamente somos los programas socioeducativos, Centro de Actividad Juvenil, Centro de Actividad Infantil, el Plan de Mejora, Conectar Igualdad, todos educadores que trabajamos en las escuelas con regularidad todos los años, educando y con espacios culturales también, que ahora nos están haciendo recorte y específicamente también alargando el comienzo de nuestras actividades, por lo cual los fondos se los está quedando el Ministerio. Actualmente hay 9 millones de pesos que ya se quedó el Ministerio de los fondos que Nación pasó para que nosotros empecemos las actividades. Recién en junio empezaríamos los talleres y recién en junio empezarían a moverse, digamos, esos fondos, por lo cual estamos reclamando también se retomen los fondos de las escuelas y se reactualicen los salarios. Continúa con una asamblea el viernes a las 18 horas en el Manuel Belgrano. Siguen ahí las asambleas para organizarse y un poco también unirnos, porque es lo que nos está dando fuerza con los desgastes que produce no solo pelear por las mejores condiciones laborales, sino por los espacios educativos de los jóvenes y también mucho hostigamiento de parte de los funcionarios actualmente. De nada. Soy Ignacio Angulo, presidente del Centro de Estudiantes de la Figueroa Alcorta. Y bueno, no sé, los chicos me preguntaron por qué es la marcha. La marcha es por reclamos del presupuesto en cuanto a recortes de presupuesto de docentes, salarios. Puntualmente en la UPC, digamos, de la universidad en la que estoy yo, tenemos problemas con espacios de aulas que no se han hecho, los sueldos están pagados, están cubiertos todo. El tema es que no hay mantenimiento de las aulas. Se llueven adentro, los chicos de danza, como no tienen aulas, tienen que estar bailando en lugares muy chicos, digamos, para lo que es el cupo de gente que hay. Y bueno, eso, en ese sentido estamos luchando por eso. También estamos luchando por la democratización de la toma de decisiones dentro de la UPC, porque no tenemos Consejo Superior Provisorio, gracias a la LES del 95. Y bueno, estamos luchando porque nuestra universidad es distinta a las otras universidades que se crean. Nosotros ya teníamos una historia previa de institutos y de
o sea, de tradiciones de institutos. Entonces, por ahí es distinta la concepción de una universidad que se crea en base a eso. La UADER, que es la Universidad Autónoma de Entre Ríos, tuvo este tema y bueno, y consiguieron su Consejo Provisorio Superior. Nosotros pedimos lo mismo, digamos, que se nos dé voz y voto en las decisiones que se toman, porque se toman decisiones sobre nuestros planes de estudio, sobre la validación de los planes de estudio, que a nosotros nos competen y sin consultarnos, digamos, y están haciendo, diciéndolo mal y pronto, cualquiera, digamos. Entonces, bueno, en ese sentido seguimos marchando, estamos fortificando más la lucha dentro de la escuela y bueno, ahora nos sumamos a esta marcha porque nos dieron lugar y aparte porque sentimos que es nuestro lugar también. Que leí tu carta y sin fuerzas para contestar, mil pedazos al viento nos separarán. Pondré casa en un país lejano para olvidar ese miedo hacia ti, este miedo hacia ti. Que rompí tu recuerdo pensando acabar de una vez, pero el tiempo y la distancia no son todo para mí. Siempre hay algo que me hace volver. Siempre he escuchado, ya no te creo, porque no te entiendo, porque estás tan lejos. Siempre he escuchado, ya no te creo, porque no te entiendo, porque estás tan lejos. Y sé que siempre he sido así, que no tengo remedio, ni lo quiero tener, pero ni el miedo ni tus cartas lo son todo para mí. Quizás otra vez te echaré la culpa a ti. Siempre he escuchado, ya no te creo, porque no te entiendo, porque estás tan lejos. Siempre he escuchado, ya no te creo, porque no te entiendo, porque estás tan lejos. La literatura permite pensar lo que existe, pero también lo que se anuncia y todavía no es. Ricardo Piña, Formas breves. Seguimos aquí en la trinchera radiofónica, en el Centro Cultural España Córdoba. Esto es La Luna con Gatillo, una crítica política de la cultura. Estuvimos escuchando algunos audios recopilados por la gente del Frente de Artistas Pacurondo, integrado entre otros por la OLP Simón Bolívar, que es una organización que tiene algunos de sus militantes aquí en Córdoba, pero sobre todo
en la ciudad de Buenos Aires ligados a los conflictos de los colegios secundarios. Estuvieron visitando la provincia, estuvieron en la movilización y realizaron ese video que compartimos en nuestra página de Facebook La Luna con Gatillo, en esta movilización que tuvo a estudiantes y docentes de la escuela pública cordobesa como sus protagonistas el pasado día martes. También en estos días se viene desarrollando la campaña Trabajadora Somos por salario social para los trabajadores de la economía popular, impulsado entre otros por el Encuentro de Organizaciones y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Aquí en Córdoba se está reclamando un poco la dinámica que, bueno, muchos conocemos, que muchos vemos porque tiene que ver con la realidad económica de hoy en día, pero que no siempre reconocemos en su justo valor. Nos referimos al trabajo que se realizan desde distintas cooperativas de producción y de servicio, pero también con los trabajadores y las trabajadoras que en los barrios sostienen comedores, copas de leche, espacios de recreación para niños y que, bueno, no son en general tenidos en cuenta como trabajadores que puedan acceder, por ejemplo, a un salario que sea igual al salario mínimo vital y móvil, como vienen reclamando desde hace ya más de 10 días en distintas jornadas de lucha que se han realizado aquí en la ciudad de Córdoba. 2 lunes consecutivos. El lunes pasado con cortes de calles en distintos puntos de la ciudad, en la zona este, en la zona norte, en la zona oeste, en la zona sur, con una concentración frente al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en donde los funcionarios, lejos de dar una respuesta, mandaron a la infantería, como puede verse en algunos de los videos que circularon por las redes sociales, en el cual los manifestantes decían que por segundo lunes consecutivo estaban en las calles, luego de haber realizado una movilización a la municipalidad de la ciudad de Córdoba y por las calles céntricas de la ciudad hace unos 10 días, para instalar este reclamo, para poder visibilizar estas demandas. Uno de sus voceros, integrante de una cooperativa de cartoneros, conversaba con La Luna con Gatillo en una de esas jornadas y nos comentaba un poco de qué se trata esta demanda que está al pie del cañón en este plan de lucha lanzado por el Encuentro de Organizaciones. Hola, somos del Encuentro de Organizaciones. Estamos aquí para reclamar por un salario social que sea vital y móvil para nosotros, para los trabajadores de las cooperativas textiles, trabajadores de León en general. Bien, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Verónica, soy de Campo de la Ribera y pertenezco también a la León. Bien, Chaco. Alberto Chaco Ojeda, de Cooperativa de Cartoneros Recicladores Córdoba, que tiene el nombre de Podemos. También pertenezco a EO, Encuentro de Organizaciones, con el que agolpa a una serie de cooperativas y de ejes de trabajo, como ser la digna salud, la digna educación, la digna alimentación, y con compañeros y compañeros que están promoviendo y sosteniendo las copas de leche, los distintos comedores comunitarios y las tareas de apoyatura escolar en los distintos barrios que conforman el anillo de estos barrios marginados alrededor de la avenida Circunvalación, que son 320.000 cordobeses ahí. Y estos comedores, esta copa de leche y esta apoyatura escolar existen porque hay trabajadoras, compañeras que están en el lugar que abandonó el Estado, que es con respecto a la buena educación, la buena promoción de la salud y la buena nutrición de los niños fundamentalmente. Entonces ellos como voluntariamente están trabajando, pero ¿qué sucede? Están haciendo un trabajo que el Estado abandonó y el Estado cobra impuestos para realizar esos trabajos. Entonces, si nosotros estamos haciendo los trabajos que le corresponden al Estado, el Estado no debe reconocer por justicia un salario social cuya cantidad debe ser el mínimo vital y móvil. En mi caso particular soy de la cooperativa Cartoneros Recicladores
de la ciudad de Córdoba. Nosotros nos pagan 1 peso el kilo de cartón y la industria del embalaje al cartón más ordinario lo están vendiendo a 36 pesos el kilo. Miren la diferencia. Aparte, toda la industria del cartón reciclado se apoya y se sustenta con el trabajo de nosotros, los recolectores de cartón, que hacemos posible, a través de nuestro trabajo, el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué razón? Primero, que estamos retirando un montón de volumen con el cartón que lo deberían retirar las empresas colectoras de residuos sólidos urbanos y que irían a parar un enterramiento, con el consiguiente costo que eso implica, ¿no es cierto? Se beneficia esa empresa y se beneficia la municipalidad, porque nosotros se lo estamos haciendo ese trabajo gratis. La nación se beneficia porque de toda la masa salarial y de dinero que mueve la industria del cartón, ella está percibiendo el 21% a través del IVA. Nosotros los cartoneros de la nación no percibimos, no recibimos absolutamente un carajo, así de simple. Lo mismo de la municipalidad, que recibe por los impuestos de comercio e industria, la provincia lo mismo, y nosotros no tenemos nada. En cambio, ayudamos a mantener limpia la ciudad, ayudamos a mantener el medio ambiente que nos compete a todos, porque gracias a nuestro trabajo no es necesario estar talando árboles para fabricar la pasta de cartón. Así de simple es la cosa. Por eso exigimos el salario mínimo y vital y móvil como una justicia social a los callos de nuestra mano, porque somos trabajadores. Nosotros no venimos a mendigar ni pedir caridad ni nada en absoluto. No queremos planes ni nada. Queremos lo que nos corresponde, que es el salario mínimo, vital y móvil por nuestro trabajo. Escuchábamos a Chaco, vocero del encuentro de organizaciones en esta campaña Trabajadoras Somos, reclamando el salario social para los trabajadores de la economía popular. Exigimos al Estado que nos reconozca como trabajadores que somos, porque hace años efectuamos numerosas actividades que no son reconocidas como trabajos que sí lo son, dicen en un comunicado de prensa que circuló estos días por las redes sociales virtuales. Somos cooperativistas, productores, cocineras, maestras, servidores urbanos, talleristas, costureras, promotoras de salud, abogadas, comunicadores, trabajadoras sociales y comunitarias. Somos personas que trabajamos cotidianamente en muchos barrios de Córdoba, haciendo tareas que el Estado no realiza y cubriendo necesidades donde el Estado está ausente. En el mes de mayo, las hijas y los hijos del cordobazo salimos a la calle. Por el fraude de votar, si tu paja electoral te emociona y te maneja, si tu droga es el poder chorear sin ley, si esperas que alguien de pronto te crea. Acordate que antes todo era nuestro, acordate que tu guerra no va, y hay millones sufriendo por 10 y que Disney queda muy lejos de acá. Acordate de dónde saliste y que ahí siempre se puede volver. Acordate de cómo llegaste a costillas de quién. Acá y vivir con dignidad, el cagón que grita adentro se calla y no te maneja. Hoy tu queja ya no está, hoy sos pizza con champán y te cabe ser parte del establo. Acordate de seguir a tu instinto y pensá que ser distinto es pensar que caminar sin tener presión y dueño lleva un costo muy alto que pagar.
Acordate de dónde saliste y que ahí siempre se puede volver. Acordate de cómo llegaste y a costillas de quién, de quién. Acordate de dónde saliste y que ahí siempre se puede volver. Acordate de cómo llegaste y a costillas de quién. Escuchar al que quiera escuchar, al que vea en el trabajo lo justo y lo real. La única realeza, la realidad. Si todo fuera realmente para todos, tal vez se sentiría otro aire y no otra falsa paz. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Juan Gelman, Confianzas. La luna con gatillo. Una crítica política de la cultura. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Alguien muere, alguien nace, alguien sufre y un hombre se cayó la boca. Tramo final en esta tarde gris y fresca en la ciudad de Córdoba. Estuvimos dando cuenta de nuestro homenaje al cordobazo, Agustín Tosco, aquellos que libraron esas batallas del año 69 aquí en la provincia, pero también a quienes hoy luchan por salario social y reclaman lo que es justo para los trabajadores de la economía popular, a los estudiantes y los docentes que están peleando por la educación pública en la provincia. Revisitamos la historia con Omar Hacha y una mirada historiográfica crítica desde las izquierdas. Con Jorge Chiqui Falcone repasamos la dinámica de los cineastas en el cordobazo y la dinámica del documentalismo militante hoy en día. Y con los flacos, el flaco y el flaco aquí del Frente Organizado contra el Código de Faltas, pensando en las políticas antirrepresivas que combatan estas nuevas dinámicas que se vienen dando en el Estado policial cordobés. Mi nombre es Mariano Pacheco, estoy a cargo de la conducción y la producción general de este programa, junto a Carlos Bergliafa, que hoy está con gripe y no ha podido venir. Con nosotros en las redes sociales, aquí Iván Garzón y Carlita Limón, y Carla Lorena Lorenzo en su último programa aquí en estudio. A ver si nos da el gusto de mandar un saludo, pero no, dice que no. Y que sigue cebando mate Dante de Noia en la operación técnica, como cada jueves. Desde Altagracia, Pablo el Pelado Rodríguez haciendo sus aportes en la producción artística. Y desde Buenos Aires, el turco Diego Abuarab con los dibujos que aportan a la difusión de este programa por las redes sociales virtuales. Esto es La Luna con Gatillo, cada jueves de 15 a 17 horas por Radio Heterogénea. Y retransmitimos también por Radio Che Barracas de Buenos Aires y Zumba la Turba, aquí de la ciudad de Córdoba, ambas integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Trincheras radiofónicas, noticias desde abajo y a la izquierda. Será hasta el jueves que viene. La Luna con Gatillo. Una crítica política de la cultura. Derechos humanos, ¿quién está violando el derecho a vivir? Con tus bombas ricas a quien odias, si hay esperanza no está en un fusil. Ellos son la guerra enmascarada, ellos son la lucha apasionada, te fusilan.
estúpida guerra. Almas que se fueron, desaparecieron, tus hijos nacerán.